en los valores que ya habíamos, gracias por grabar, Xiomara, que ya habíamos introducido el tema la clase anterior brevemente. Vamos a complementar esa información y vamos a hablar de estereotipos, que son también una parte central de estas relaciones intergrupales y que afectan definitivamente nuestros comportamientos como grupo, como colectivo, y nuestros comportamientos políticos, por supuesto, también, ¿no? Entonces, creo que últimamente ha habido algunos problemas al compartir pantalla. Voy a probar a ver si funciona bien, si la ven completa, y si no, comparto toda la pantalla. ¿Ahí se ve el PPT completo? No, pues no se ve. Se ve el PowerPoint, pero no completo. Ya, ok, gracias. Entonces comparto pantalla. Ya, a ver, está cargando. Listo. Entonces, decíamos que hoy dentro de dinámica social, ¿no? Vamos a ver los valores. Ya la semana pasada habíamos estado, no, sí, la semana pasada, habíamos estado hablando un poco sobre las características subjetivas de la cultura y sobre diferentes dimensiones de esta característica subjetiva, ¿no? Habíamos hablado de culturas que eran más individualistas versus otras más colectivistas, unas con valores estereotípicamente más femeninos o masculinos, ¿no es cierto? También con una mayor apertura o resistencia a la ambigüedad, entre otros elementos de las dimensiones que estuvimos viendo. Y como parte de ello estuvimos pensando también en los valores, ¿no? Que representan a los peruanos y a las peruanas, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en este concepto de valores sin perder lo que habíamos visto la clase previa, ¿no? Todo se va a complementar, ¿no? En psicología, quien habla fundamentalmente de valores es Schwartz, ¿no? Que tiene su teoría de los valores y que habla de una existencia de una serie de valores, ¿no es cierto?, comunes transculturalmente, ¿no? Él propone que hay una serie de valores, 10 valores, veremos más adelante, que son más o menos estables en todo el mundo y que las culturas, ¿no es cierto?, en las culturas predominan determinados valores de acuerdo a sus propias características. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Entonces, él, al igual que, por ejemplo, si recordamos a Maslow, ¿no es cierto?, habla de una serie de requerimientos o necesidades universales para la existencia, ¿no?, que suelen ser metas conscientes, ¿no? Es decir, él dice que estos valores básicos universales se basan, para valga la redundancia, ¿no?, en ciertas necesidades, ¿no? Una de ellas son necesidades biológicas, ¿no es cierto?, tanto de supervivencia, ¿no es cierto? Otras son para requisitos para la interacción social y para el funcionamiento grupal. Es decir, al igual que las creencias, vamos a ir viendo que hay mucha relación entre los valores y las creencias y también luego los estereotipos, ¿no es cierto? Todos están hermanados, vinculados. Estos valores, entonces, responden a una serie de necesidades y tienen una función de regulación, de supervivencia, pero regulación también en cuanto a nuestra vida colectiva, vida comunitaria, ¿ya? Entonces, ¿no? Como decíamos, los valores se agrupan en función del tipo de objetivo que se pretende lograr o del tipo de necesidad o motivación, ¿cierto?, que tienen detrás. Vamos a ver cómo cada uno de estos 10 tipos de valores, ¿no es cierto?, tiene una prioridad, una necesidad, una lógica también de realizarse, ¿no es cierto?, de acuerdo a aquello que cada colectivo, ¿no es cierto?, o cada persona, porque también pueden ser individuales, ¿no es cierto?, considera como más importante para su vida, ¿no? Eso tiene que ver con las creencias y con los valores, como decíamos. Por favor, en cualquier momento,
comentan, reflexionan, me interrumpen, me preguntan, ya saben, súper bienvenidos las participaciones, y necesarias también, ¿no? Y saben que también la reflexión y la participación, ¿no? El diálogo es parte de la calificación. Entonces, ¿no? Decíamos que estos valores, ¿no es cierto?, tienen también una carga psicológica y social, ¿no? Acá dice, ¿no? Las acciones tomadas para alcanzar cada tipo de valores tienen consecuencias psicológicas, prácticas y sociales que pueden entrar en conflicto o compatibilizar con la concreción de otros. Es decir, muchas veces los 10 tipos motivacionales de valores que vamos a ver ahora pueden ser contrapuestos entre sí y generar tensiones, ¿no es cierto?, en el colectivo o en el individuo. A partir de ello también se generarán ciertas crisis, ¿no es cierto?, tanto crisis sociales como crisis interpersonales, ¿no? Como decía, hay ya esta evidencia de que hay estos 10 valores, 10 tipos motivacionales de valores que son comunes culturalmente o transculturalmente, ¿no? Y se han hecho diferentes estudios, ¿no es cierto?, mundiales, sobre todo con estudiantes y maestros, para ver qué valores se tienen, ¿no es cierto?, y cómo estos son compartidos o no. Entonces, ¿no? Schwartz en el 92 propone 4 grandes dimensiones de estos tipos motivacionales de valores, ¿no? Se relacionan mucho, si lo ven con detalle, con lo que habíamos visto la semana pasada sobre estas dimensiones de la cultura, ¿no?, subjetivas, que estábamos comentando previamente, ¿no? Estas dimensiones, estos tipos motivacionales, ¿no es cierto?, estas grandes áreas son la autotrascendencia, la conservación, la promoción personal o la apertura al cambio, ¿no? La autotrascendencia, como allí se señala, ¿no es cierto?, tiene que ver con estos valores de universalismo y de benevolencia, ¿no es cierto? Es decir, de una mirada, si queremos relacionarlo con el punto anterior, ¿no es cierto?, más comunitaria, la cultura y de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Se busca un bien común, ¿no es cierto?, hacer el bien a otros, autotrascender individual y colectivamente, ¿no? Por otro lado está la conservación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo aquello con seguridad, conformidad, tradición, ¿no? Si se acuerdan también, tiene mucho que ver con esta dimensión de evitación de la ambigüedad, de la inseguridad, ¿no? Y hablábamos cómo justamente las personas o los grupos, los colectivos, las culturas que tienen esta dimensión más desarrollada suelen ser grupos bastante conservadores, ¿no es cierto?, que tienden a quedarse en lo conocido, ¿no es cierto?, y son bastante rígidos en su pensamiento, justamente porque les da esta seguridad, ¿no es cierto?, aferrarse a algo estable, conocido, seguro, ¿no? En contraposición, al otro lado del gráfico, ¿no es cierto?, tenemos la apertura al cambio, ¿no?, que es esta posibilidad, ¿no es cierto?, de dirigir las acciones en base a aquello que me va a ayudar a superarme a mí misma, que tiene que ver con la autodirección, ¿no es cierto?, que me estimula, que me motiva, ¿no es cierto?, que supone un reto, por ejemplo, un nuevo paradigma, ¿no es cierto?, y también se relaciona con el propio hedonismo, ¿no?, o el hedonismo cultural también, ¿no?, esta necesidad de autocomplacencia, placer, etcétera, ¿no es cierto? El hedonismo también tiene que ver con esta promoción personal que podemos, en contraposición a la autotrascendencia, ¿no es cierto?, pensarla con esta dimensión también que veíamos el otro día de la individualidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver más con la motivación de poder, de logro y la motivación hedónica, ¿no? Ahora vamos a ver en qué se basan o cómo se caracterizan, cómo se definen cada una de estos tipos motivacionales, ¿sí? Si tienen preguntas, otra vez, bienvenidas. Entonces, ¿no? Decíamos que hay 10 tipos motivacionales de valores que tienen los grupos y las personas, ¿no? Y como decíamos previamente,
pueden convivir varios de ellos y estar contrapuestos, ¿no es cierto? Es allí donde entran ciertas tensiones importantes para nuestra regulación como sociedad, como cultura, ¿no es cierto? Y a nuestra vida cotidiana también, ¿no es cierto? Entonces está la motivación de poder, que ya también la habíamos visto un poco previamente, ¿no? Que tiene que ver con esta necesidad de estatus social, de dominio sobre las personas o los recursos, ¿no es cierto? Es decir, el ejercicio del poder como tal, ya sea económico, social, ¿no es cierto?, de autoridad, de jerarquía, también hablábamos la semana pasada, ¿no?, de estas distancias jerárquicas y qué tanto se tolera el que grupos de mayor estatus, ¿no es cierto?, tengan mayores privilegios, ¿no? También esta aspiración, esta necesidad o este valor de estatus es importante, ¿no es cierto?, y como decíamos, se relaciona también con culturas más individualistas o centradas en el éxito más individual, ¿no es cierto? Aunque también se puede ver a nivel macro, ¿no es cierto?, culturalmente. Es decir, decíamos, por ejemplo, la semana pasada que una cultura prioritariamente individualista, ¿no es cierto?, es la cultura estadounidense. Y allí podemos ver un valor como el poder, ¿no es cierto?, que se da, sí, a nivel individual, pero cuando vemos también un proceso macro, colectivo, ¿no?, de la nación, también vemos que este valor, ¿no es cierto?, de tener poder frente a otros países, ¿no es cierto?, mostrar su dominio o su capacidad, por ejemplo, militar, ¿no es cierto?, es un factor importante culturalmente, ¿no? No solamente eso como individuo, como sociedad, sino como imagen de país, ¿no?, como identidad. Luego está el logro, ¿no?, que es el éxito personal acorde con los estándares sociales, ¿no? Ser exitoso, ser capaz, ser ambicioso, ¿no? Allí también dependerá cómo entendamos el éxito, ¿no? Luego está también el hedonismo, ¿no? Culturas que consideran como valor importante este disfrute, ¿no es cierto?, de la vida, este placer, y entonces también eso cómo puede o no contraponerse a estos otros valores como el poder y el logro, ¿no es cierto? Es decir, puede ser que gracias a este poder y a este logro, ¿no es cierto?, tengamos una mayor capacidad de disfrute y gratificación, ¿no es cierto?, o que el disfrute y la gratificación estén centrados en el poder y que por tanto estas otras elementos del disfrute de la vida, ¿no es cierto?, se encuentren más relegados, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensamos en personas en las que el centro de su vida, el valor, el éxito, ¿no es cierto?, es el empleo, ¿no es cierto?, el trabajo, la carrera profesional, ¿no? Y como otras formas de disfrute de la vida, ¿no es cierto?, pueden estar relegadas, ¿no? La estimulación, ¿no?, la excitación y la novedad, una vida excitante, novedosa, retadora, ¿no es cierto? Esto también tiene que ver, como decíamos, con la apertura al cambio, ¿no es cierto? Una cultura más conservadora, ¿no es cierto? Una persona más conservadora, como decíamos, evitará este tipo de estímulos, ¿no? Luego está la autodirección, ¿no es cierto?, en la que hay una independencia del pensamiento y acción, ¿no es cierto?, es la creatividad, la libertad, la curiosidad, la elección de las propias metas, ¿no es cierto?, es decir, ser quien uno quiere ser de alguna manera, ¿no?, libremente. Y esto se puede enmarcar también o en una lógica individualista o también en una lógica colectivista, ¿no es cierto?, dependiendo de aquello que nos motive, ¿no es cierto?, a actuar y cuáles sean nuestras propias metas, también relacionadas con estos valores. Luego está como valor, ¿no es cierto?, motivación, el universalismo, que es la comprensión, tolerancia y protección para el bienestar de todas las personas y de la naturaleza, ¿no? Es una justicia social, igualdad, paz en el mundo, protección del medio ambiente, ¿no? Vemos cómo este tipo motivacional se relaciona fundamentalmente con esta cultura más colectivista o más estereotípicamente femenina que veíamos la clase pasada, ¿no es cierto? Son culturas en las que la conexión justamente con el medio ambiente, con la armonía, con la igualdad, ¿no es cierto?, están muy presentes.
Mientras yo voy diciendo estos tipos motivacionales, espero que estén ustedes pensando en diferentes culturas, grupos, colectivos, ¿no es cierto?, que pueden ir representando estos valores, ¿no? Sería interesante luego compartir esto. Yo también tengo algunos ejemplos para mencionar, ¿no? Luego está el tipo motivacional de valor de benevolencia, ¿no? Que es el mantenimiento y mejoramiento del bienestar de las personas cercanas, ¿no? Del grupo, del núcleo también, ¿no? Que implican una característica de lealtad, responsabilidad, ¿no es cierto?, de ayuda hacia los demás. También en esta lógica, como decía, más colectivista, ¿no? Y luego entrando a esta dimensión que veíamos la semana pasada de evitación de la ambigüedad, ¿no es cierto?, está la tradición, ¿no? El respeto y el compromiso a las costumbres e ideas religiosas y culturales, ¿no? La devoción, el respeto por las tradiciones, ¿no? Que también tiene que ver en muchos casos con una cultura más colectivista, ¿no? La conformidad, ¿no? El control de las acciones e impulsos que pueden dañar a otros y violar las expectativas sociales, ¿no? Disciplinado, honra a padres y mayores, ¿no es cierto?, entre otros. Se me ocurren aquí varios ejemplos de culturas bastante conservadoras, ¿no es cierto?, que reprimen ciertas conductas, ¿no es cierto?, por violar las expectativas o la normativa social al respecto, ¿no? Podemos ahí dar varios ejemplos también. Y la seguridad, ¿no? Que es esta necesidad, también como decía Maslow en algún momento, aunque lo planteaba desde otro tipo de seguridad, y también, como vimos en las dimensiones pasadas, desde esta lógica más de evitación de la ambigüedad, de la incertidumbre, ¿no? La seguridad y la estabilidad de la sociedad, las relaciones del individuo, la seguridad familiar y nacional, el orden social, la limpieza, entre otros, ¿no? Entonces, como decía, lo que la teoría de Schwartz ha evidenciado es que a nivel mundial, ¿no es cierto?, independientemente de las culturas, estos 10 tipos motivacionales de valores están presentes en todas ellas, ¿no es cierto? En algunas culturas priman ciertos valores frente a otros, ¿no? Y esas son las características culturales, pero son constantes, consistentes, ¿no es cierto?, transculturalmente. Entonces, a partir de esto, ¿no?, yo les pregunto así brevemente, voy a dejar este gráfico, creo que resume todo bien. Bueno, voy a tener que quitar la pantalla. ¿Qué culturas o qué grupos, qué colectivos, ¿no es cierto?, asociarían con estos tipos motivacionales de valores, ¿no? ¿Qué viene a su mente a partir de ello? ¿Qué reflexiones, consultas, también dudas surgen, ¿no? Midori, adelante. Sí, buenos días, profesora. A mí respecto al valor que me recordó a una cultura, es conformidad y tradición. Me recuerda mucho, bueno, es creo uno de los valores principales que rigen el confucianismo y por lo tanto a varios países asiáticos que tienen ese respeto por los mayores, tienen ese valor de respetar, a pesar de que la persona mayor no sea tu pariente, tienes que respetarlo, tienes que tomarlo en cuenta porque la experiencia para ellos es muy importante. Eso. Y también que la tradición es muy respetada para ellos y es muy, muy importante. Gracias, Midori. Sí, efectivamente, ¿no? Las culturas asiáticas, sobre todo, como tú dices, ¿no?, tienen estos valores muy, muy desarrollados, ¿no? El respeto a la tradición, a los adultos, a los sabios de la comunidad, ¿no? ¿Qué otro ejemplo se les viene a la mente? Sí, Andrea y luego Kevin. Sí, profesora. Buenos días con todos.
A mí también se me viene un ejemplo respecto al valor de la tradición, pero digamos sobre un pueblo originario indígena amazónico, que es como el caso de los Shipibos Conibos, que en realidad hay un sector que está ubicado en Cantagallo, exactamente en Rima, y yo sí he podido visitar la comunidad y me ha sorprendido su capacidad digamos, de colectividad, ¿no? Es un grupo que pese, digamos, a las carencias de servicios, porque, digamos, viven algunos hacinados y algunos también en precarias condiciones, se rigen en una organización basada sobre todo en su artesanía. Y también las directivas se preocupan mucho por su educación, que claro, que utilizan una educación intercultural bilingüe, ¿no? O se preocupan por ello, pero su capacidad organizativa se rige sobre todo en su artesanía, en su cultura de promocionar la artesanía. Bacán, gracias Andrea por tu aporte. También a mí se me ocurren varios ejemplos de culturas peruanas, ¿no? Culturas originarias y sus valores prioritarios en base a estos tipos, ¿no? Ahora comentaré más. Kevin. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros, compañeras. He visto, bueno, quería hablar de dos oportunidades en las cuales he podido ver dos tradiciones culturales. La primera fue en Tintay, en un pueblito de Apurímac, cuando hace 3 o 5 años fui para Semana Santa, porque por ahí viven mis abuelitos. Es un pueblo muy, muy pequeño en realidad, pero que se caracteriza por una tendencia colectiva, porque a pesar de no, a pesar de estar de ser una población muy rural y de tener sus fuerzas productivas de la tierra, o sea, de la chacra y de vivir de eso, una vez por fiesta siempre se reúne todo el pueblo y comienzan a compartir todo lo que ellos tienen en cuanto a sus alimentos. Y si es que alguien no tiene para que pueda comer, almorzar, desayunar, pues todos se apoyan entre ellos y independientemente de la persona quien sea, pues le dan la mano para que esta persona pueda comer bien, al menos por un día. Otro ejemplo que he podido ver sobre las tradiciones es en Huancayo, que bueno, cada pueblo tiene su tradición, cada pueblo tiene su fecha de celebrar su mismo pueblo, ¿no? Independientemente de que sea feriado o no a nivel nacional. Y, y lo celebran a veces a lo grande también. Y uno de los ejemplos es en Huancayo, que a veces hay fiestas y lo celebran eh, como la llamada fiestas patronales, y también las danzas que son muy típicas de allá, por ejemplo, de Concepción, se baila el baile de las guaconadas, y he podido ver, y para ellos es muy normal que cada verano se vistan de guacorretratos o enmascarados y con una frazada encima de ellos y se pongan a bailar por todo, y realizan un pasacalle, ¿no? Y se pongan a bailar un largo tramo. Y hasta tienen padrinos, se bautizan entre ellos. Es muy bonito y también tienen una tendencia al colectivo. Sí, eso quería mencionar, profesora. Gracias. Gracias, Kevin. Huancayo es una cultura particular donde se muestran varios valores. Justo al final de este PPT van a encontrar un video de Jorge Yamamoto en el que habla sobre valores, felicidad en el Perú, ¿no? Y un estudio que ha hecho al respecto, en el que habla justamente de estos valores de la comunidad de Huancayo, de los huancaínos, ¿no? Y su perspectiva de la felicidad, que también tiene que ver mucho con los valores, ¿no? Justamente, como verán luego, esa va a ser una actividad para debatir en la próxima clase a partir de una lectura y de un video, ¿no? Bacán, gracias, Kevin. ¿Alguien más quiere compartir algún otro ejemplo que les surja de estos valores? Sí, Xiomara.
Sí, profesora, buenos días a todos y todas. Justamente viendo el valor de la benevolencia, me trajo bastantes recuerdos de cómo solían funcionar las dinámicas en los pueblos chiquitos, no necesariamente pueblos indígenas ni nada, sino como pueblos chiquitos donde hay pocas personas, pocas casas. Especialmente recuerdo que yo he tenido la oportunidad de viajar varias veces a un pueblo que se llama Ukira, que está como por Cañete, más pero es súper metido. Y nada, dentro de este pueblo lo que sucede es que todas son personas cercanas prácticamente, todas las personas se conocen o por tu apellido ya saben quién eres. Si te decías Villalobos, ya decían quién es tu papá, quiénes son tus abuelos y todo eso. Y justamente como ya había un sentido de que todas las personas eran cercanas, había muchos espíritus de poder ayudarse, muchos espíritus de poder colaborar. Si eras alguien que no necesariamente vivía ahí, pero tenías familia de ahí, venías a visitar, todos te buscaban ayudar o de alguna forma como que buscaban que tu estadía sea más cómoda. Entonces me recuerda mucho eso, ¿no? Porque siento que quizás a veces en otros lugares, como quizás en Lima, nos centramos mucho en nosotros y no buscamos colaborar tanto, pero en ese tipo de pueblitos, por el tema de la cercanía, la benevolencia está muy presente y todos buscan apoyarse, ayudarse y hacer como que el sentido de bienestar sí sea mejor entre todos. Bacán, gracias, Xiomara. Buen ejemplo, ¿no? También depende mucho, como decías, de las características propias de la comunidad, no solo en tamaño, como bien dices, sino su ubicación geográfica, su historia, ¿no? Todo eso va construyendo también creencias, valores, motivaciones particulares, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Qué más? A ver, ¿a quién se le ocurre una cultura, un grupo fundamentalmente hedonista? ¿No? A ver, ¿algún ejemplo? Alessandro. Sí, buenos días, profesora. No se me ocurre un grupo exactamente, pero quería preguntar si justamente esa tendencia, ya para algunas personas nuevas, pero para otras, por ejemplo, como por ejemplo familiares míos, ya tienen, que es este hecho de que, por lo menos en el pueblo donde vienen, cada fin de semana siempre hay una reunión, una fiesta. En este caso, a pesar de justamente todas las dificultades que pueda haber, no sé, ya sea económicas, familiares, sociales, siempre los fines de semana hay este tipo de fiestas o eventos donde se reúnen, donde la pasan bien, donde compran licor, etcétera. Y quería justamente preguntar si es que esta, por eso esta tradición también, no solo valor, podría aplicarse al hedonismo. No sé, tenía esa duda justamente. Gracias, Alessandro. Depende cómo se lea y cuál sea la motivación que hay detrás, ¿no? Es decir, las reuniones, los encuentros, las fiestas, ¿no es cierto? No solamente tienen un fin hedónico, sino que fundamentalmente tienen un fin de cohesión grupal, ¿no? De intercambio, de identificación con el otro y de sentido de pertenencia al grupo, ¿no? Que genera una serie de factores, ¿no es cierto? Es decir, a partir de esta cohesión grupal, no solamente tú te sientes mejor contigo mismo, ¿no es cierto? Más allá de que lo estés pasando bien, ¿no es cierto? Sino que sientes parte de algo mayor, estableces ciertas redes, ¿no es cierto? Que también son beneficiosas para tu futuro, desde el trabajo, ¿no? Desde necesidad de ayuda posterior, en fin, tiene varias dimensiones, ¿no? Una de ellas puede ser lo hedónico, ¿no? Sí, pero habría que ver dónde está el centro, si es más bien este reforzamiento de un vínculo social, ¿no es cierto?, necesario para el bienestar en sentido amplio, bienestar desde la salud mental, bienestar económico, la participación en la comunidad, etcétera, o como que, ¿no? Por ejemplo, voy a ir spoileando un poquito, ¿no? Pero en la investigación de Yamamoto, que no van a leerla toda, sino que van a ver un fragmento de un video, ¿no? Un video, mejor una charla TED que es bien breve, ¿no? Y habla de los huancaínos, que luego eso se explaya en el documento que escribe, ¿no? Él decía cómo los huancaínos, entre sus valores está el trabajo, ¿no es cierto? Pero también la celebración, ¿no? Es trabajo duro, pero celebro duro, ¿no? Y cómo ese equilibrio, ¿no es cierto?,
está presente, pero también se establece como una necesidad de vinculación con los otros. Entonces, por eso digo, depende de la carga que se le dé, la valoración, ¿no es cierto?, la importancia que se le dé a este hedonismo, ¿no? ¿Qué más? Muy bien, profesora. Muchas gracias. De nada. ¿Qué más? A mí se me venía mucho a la mente el tipo motivacional de valores universalista, ¿no? Universalismo, que tiene que ver justamente con esta protección del bienestar de las personas y de la naturaleza, que tienen muchas comunidades indígenas, originarias, ¿no es cierto? Me remitía, ¿no?, todo este tema de justicia social, igualdad, paz con el mundo, protección del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, a las luchas por la conservación de la naturaleza, ¿no es cierto? A los defensores justamente de la naturaleza, a los pueblos indígenas. Se me venía a la mente todo el tema de, ahorita se me acaba de ir, bueno, Cajamarca, minería, esta mujer que está defendiendo sus territorios, se me fue el nombre en este momento, disculpen, ya estoy un poco senil. Máxima, ¿no? Máxima Acuña, exacto, esa es. Toda la defensa, ¿no es cierto?, del medio ambiente y su búsqueda de justicia, ¿no es cierto?, y de reconocimiento de sus derechos como igual, ¿no? Por ejemplo. Pero también es una lucha común de otros pueblos indígenas, ¿no?, producto justamente de sus valores, de sus creencias, de su cosmovisión, y no se centra solamente, o no podemos decir que sea exclusivo de Perú, ¿no?, sino que es un valor compartido, igual que hay otros valores, ¿no es cierto?, que son compartidos transculturalmente, como decíamos. Ok, entonces vuelvo a compartir el PPT para terminar con este punto y empezar con el siguiente. Igualmente, si tienen comentarios, reflexiones, ejemplos, bienvenidos. Sugerencias, preguntas también, ¿no? Ok, ahí entiendo que están viendo, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos, ¿no es cierto?, Schwartz evidencia que esta estructura es consistente, tiene un carácter universal, ¿no es cierto?, aunque los grupos pueden diferenciarse en el grado de importancia atribuida a cada uno de estos valores, ¿no es cierto? Es decir, priman en algunas culturas otros sobre otros, ¿no? Confirmó, ¿no es cierto?, que estas dimensiones, ¿no es cierto?, también se repercuten, ¿no?, o tienen un correlato a nivel individual, ¿no es cierto?, que las motivaciones y los valores compartidos culturalmente como grupo también, ¿no es cierto?, son relevantes para los individuos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo, dicho de otra manera, así que lo voy a ir pasando rápido para poder pasar al siguiente punto, ¿no es cierto? Señala, esto sí es importante, ¿no?, que mientras los valores individuales son producto tanto de la herencia cultural compartida como de la experiencia personal única, ¿no es cierto?, los valores culturales representan esta misma herencia y el promedio de las prioridades valorativas en una sociedad, ¿no? Se trabaja con las medias nacionales o grupales al margen de las diferencias entre individuos, ¿no? Entonces, ¿cómo esta definición, identificación de valores, esta consistencia de valores, ¿no es cierto?, se trabaja o se analiza a partir de una mirada mucho más macro, más colectiva que la individual, ¿no es cierto? Y a partir de este análisis, de esa manera, se identifica que son relevantes, ¿no es cierto? De acuerdo. Aquí están las lecturas, la lectura y el video, ¿no es cierto?, a revisar para la siguiente semana para poder debatir un poco más en profundidad estos contenidos que hemos estado viendo, ¿no? Esta lectura de Sonar, ideología política, valores y creencias del medio ambiente en una muestra de Lima Metropolitana, me parece interesante justamente porque junta, ¿no?, 3 puntos, 3 temas que estamos viendo o vamos a ver, ¿no? Ideología política, valores y creencias. Y luego este video muy breve, creo que son menos de 10 minutos, de Jorge Yamamoto, ¿no?, una charla TED,
sobre cómo promover la felicidad de los peruanos, pero como decía, habla fundamentalmente de las creencias, los valores y qué nos hace felices, ¿no? A los peruanos a partir de estos elementos, ¿no? Que estábamos viendo. De acuerdo. Hasta aquí con esta clase. No sé si hay comentarios, preguntas al respecto, para pasar con el siguiente tema, que son estereotipos. Ustedes me dirán, las escucho. Si estoy yendo muy rápido, también por favor díganmelo, para ir regulando y mejorando. Y saben que el feedback siempre es bienvenido. Nada que decir. ¿Están ahí? Dedito, algo. Ya. Valeria, ¿querías comentar algo o preguntar algo? Sí, profesora. Disculpe, buenos días compañeros. Buenos días. Justamente escuché una opinión de una compañera y me hizo entrar en algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, es la cultura asiática, que ahora es ya dando conocida, pues, ¿no? Por cómo ha llegado acá a Latinoamérica y todo eso. La cuestión está en que en Asia mayormente siempre se hacen, como en todos los países, ¿no? Se hace la encuesta de la felicidad. Y en Asia es uno de los países que menos felicidad se tiene, pero es uno de los países más desarrollados. Entonces, por los mismos valores, por la misma cultura que llevan ellos, que es muy rígida, ¿no? Nosotros lo vemos muy rígida, como es respetar a los adultos mayores, como lo comentó mi compañera, y ahí también respeta también mucho la infancia, la niñez. Los niños no pueden ver televisión mayor a partir de las 10 de la noche, está prohibido, totalmente prohibido, o algunas cosas que tienen también en su educación, ¿no? Como estudiar más de 8 horas, etcétera. Entonces, quería saber ese factor, ¿no? ¿Cuál tiene que ver la comparación entre la felicidad y el desarrollo de un país? Muchas gracias, profesora. Gracias, Valeria. Súper buena pregunta. Justo es un tema que vamos a desarrollar más adelante, perdón, pero voy a ir adelantando algunos puntos. Yamamoto también lo toca, ¿no? Cómo ciertos valores, ¿no es cierto?, no contribuyen a la felicidad y cómo también se ha visto que cierto nivel de desarrollo, contrario a lo que podríamos pensar, ¿no es cierto?, no trae felicidad, sino infelicidad, ¿no? Es decir, como estas exigencias, como tú bien dices, ¿no es cierto?, estas regulaciones, estas delimitaciones, ¿no es cierto?, esta falta de libertad y esta presión y autoexigencia, ¿no es cierto?, porque no solo es lo que yo quiero como individuo, ¿no es cierto?, sino el peso que tiene la sociedad y mi accionar como cómo repercute en el bienestar colectivo, ¿no es cierto?, que genera una fuerte carga, ¿no?, por un lado, y por eso hay muchos índices de depresión o de infelicidad, ¿no? Pero también ¿cómo decirlo? Hay tal seguridad, ¿no es cierto?, tal control, pero también tal seguridad y tal... es decir, como que no hay lugar para no sé si decir espontaneidad, ¿no? Pero cómo a partir, digamos, en sociedades como la peruana o la latinoamericana, ¿no es cierto?, en la que cada día es un reto y una novedad, ¿no es cierto?, y hay un aliciente para superarse y para salir adelante, y se sufre, pero como dice el dicho, se goza, ¿no es cierto?, esa motivación constante de superación, de innovación, de no tener todo seguro, ¿no es cierto?, también nos alienta, pero también tiene que ver con la valoración que tenemos de la vida, de ciertos elementos, ¿no es cierto?, nos da cierta felicidad, ¿no? O sea, de hecho se ha visto, hay estudios sobre felicidad, que vamos a ver también más adelante, pero es un tema súper importante. Si quieren buscar más el tema, Yamamoto ha escrito, yo tengo muchas críticas a Yamamoto, ya comentaremos más adelante, ha sido mi profesor además,
pero tiene muchos estudios interesantes sobre esta visión cultural de la felicidad, ¿no? Y qué valora cada sociedad y cómo esos valores se ven en sus propias dinámicas colectivas, ¿no? Nacionales. Entonces sí, ¿no? También se ve, por ejemplo, en otros países nórdicos, por ejemplo, ¿no es cierto?, con un alto nivel de desarrollo, también altos índices de depresión, ¿no es cierto?, por una desmotivación, sobre todo para los jóvenes, ¿no es cierto?, de qué hacer con su vida, ¿no? Eso de alguna manera es cuando tienes todo resuelto, ¿no es cierto?, tu motivación, tu necesidad, un poco también, si volvemos a la pirámide de Maslow, ¿no es cierto?, se ve cuestionada, ¿no? Y en algunos casos eso no es lidiado de manera adecuada también, ¿no? Entonces genera justamente estos estados de infelicidad, pero tiene que ver justamente con, por un lado, con lo que valora cada sociedad, con las características culturales de las sociedades de movilidad social, de exigencia, de libertad, de respeto, ¿no es cierto?, pasando por otros elementos. Y eso me hace acordar a lo que iba a decir antes, ya no me acuerdo porque cerré el PPT, pero en uno de los tipos motivacionales, que no sé si era el que se refería al respeto, sino a otro, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en la sociedad afgana actualmente, ¿no? Y en las mujeres que están viendo recortados sus derechos, ¿no? Y a partir de eso, ahora mientras tú comentabas, Valeria, pensaba en la felicidad, ¿no? En cómo este recorte de libertades, ¿no es cierto?, de derechos, finalmente, también repercute en ello, ¿no? En fin, ahí vamos a ir profundizando en estas teorías sobre la felicidad y sobre el bienestar, que también tienen que ver con el desarrollo, pero Yamamoto va a ser un buen inicio para pensarlo, ¿no? Así que ahí el video creo que va a ilustrar varios puntos. Gracias por la reflexión, Valeria. Bien, entonces voy a compartir la pantalla de estereotipos, nos queda más o menos media hora para empezar este tema. Si ustedes luego les parece que estoy corriendo, me avisan por favor para ir regulando. Siento en general que se nos pasa muy rápido el tiempo de la clase y me preocupa, así que estoy tratando de ir un poco más rápido, pero no quiero que se pierda no, compartí mal. No quiero que se pierda tampoco el diálogo y la participación, que me parece fundamental, ¿ya? Entonces ustedes me van comentando, por favor. Listo. Ok. Entonces, hoy vamos a ver fundamentalmente estereotipos, no creo que nos dé tiempo para prejuicios hoy. La próxima semana ya, la próxima clase, veremos prejuicios, ¿no? Que es una continuación. ¿Qué son los estereotipos? ¿No? Todos hemos hablado de estereotipos y tenemos alguna noción sobre los estereotipos. Los estereotipos sirven para ahorrarnos energía cognitiva, ¿ya? Sirven para simplificar el proceso de vinculación, relación, recojo y procesamiento de información de nuestro entorno, ¿ya? Ese es el sentido del estereotipo. Es un sentido, digamos, práctico, económico, en sentido de energía, de tiempo, y entonces lo que hacen los estereotipos es crear, o lo que son, una imagen mental simplificada de algo o alguien, ¿no es cierto? O de un colectivo, ¿no? Y esta categoría que se crea, esta imagen, ¿no es cierto?, es compartida por un grupo de personas, ¿no? A partir de estos estereotipos, comúnmente, ¿no es cierto?, se desencadenan ciertos prejuicios. Los prejuicios serían, ya vamos a verlo más adelante, pero para simplificar, ¿no es cierto?, los prejuicios serían la carga negativa que tiene este estereotipo. Es decir, un estereotipo no necesariamente es negativo, ¿ya? Puede ser positivo también, como vamos a ver más adelante. Pero entonces es esta idea simplificada de algo o alguien, que parte, como veremos también, de las creencias, ¿no? La semana pasada estábamos viendo las creencias. Estas creencias que nosotros tenemos sobre algo o alguien, ¿no es cierto?, son la base para luego elaborar nuestros estereotipos. Y todo esto son procesos bastante automáticos, ¿ya? Poco
razonados, ¿ya? Son más inputs que tenemos, ¿ya? O outputs, mejor dicho, ¿no? Entonces, los estereotipos, ¿no es cierto?, generalmente se basan en algunas características, ¿no? Si hablamos de las personas, obviamente hay estereotipos sobre grupos, estereotipos sobre colectivos, estereotipos sobre determinadas costumbres, gustos, prácticas, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de las personas, normalmente, ¿no es cierto?, los prejuicios se basan en la edad, la raza o las características físicas, ¿no es cierto?, y el sexo de la persona, ¿no? Aunque también hay otras características que son tomadas en cuenta. Es decir, va la característica física con la conducta observable, ¿no es cierto?, que forma este estereotipo. Es decir, yo le asigno a un grupo, por ejemplo, yo le asigno a los adultos mayores, ¿no es cierto?, ciertos estereotipos, no solo a partir de lo que yo observo físicamente en ellos, ¿no es cierto?, sino también a las conductas, ¿no es cierto?, a los comportamientos, a las formas de ser que he apreciado, ¿no es cierto?, en ellos, o que me han transmitido socialmente, ¿no?, a través de este aprendizaje social. Y lo mismo con cada una de estas categorías, ¿no?, de estos elementos que están aquí planteados, ¿no? Y hay una serie de elementos para que los estereotipos se formen, se activen, ¿no es cierto?, y se pongan en práctica, que vamos a ir viendo. Este tema es particularmente importante, los estereotipos, en un país como el nuestro, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de la desigualdad, de la exclusión, de la diversidad, de la multiculturalidad, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que la interculturalidad, ¿no? Y cómo este país se ha ido construyendo, ¿no es cierto?, como colectivo, como grupo, cómo es nuestra autopercepción, nuestra identidad grupal, ¿no es cierto? Hemos hablado varias veces de esto y es un hecho que ya todos conocemos, ¿no? Todos hemos sido discriminados o hemos discriminado, ¿no es cierto? Todos conocemos cómo funciona nuestra sociedad en cuanto a estos estereotipos y prejuicios, ¿no? Y bueno, la categoría social en base a la raza, ¿no es cierto?, es difícil en el Perú, ¿no es cierto?, porque somos una mezcla, ¿no es cierto? Y entonces también hay ahí una carga subjetiva, ¿no es cierto?, desde cómo te autopercibes hasta cómo te perciben los demás, ¿no es cierto? Siempre se habla, ¿no?, de cómo una misma persona identificada como cholo, ¿no es cierto?, cholea a otros, ¿no es cierto? Y así en cada grupo, ¿no? Y además, estos estereotipos, ¿no es cierto?, o esta categorización no se da simplemente por características físicas, ¿no? Como decía, también tiene que ver con la autopercepción y la percepción del otro, ¿no? Sino con aspectos lingüísticos, con el origen, con la cultura, ¿no es cierto?, con la forma de expresarse, con sus gustos, con sus vestimentas, ¿no es cierto?, que no necesariamente tienen por qué ser, en este caso hay una imagen estereotípica también de un grupo, ¿no es cierto?, supongo que se refiere más bien a un grupo indígena, originario, ¿no es cierto?, pero si, por ejemplo, hablamos de los estereotipos sobre la clase alta limeña, ¿no es cierto?, también tendremos una serie de imágenes mentales justamente de cómo hablan, cómo se visten, cómo se comportan, ¿no es cierto?, es decir, del aspecto físico, pero también del aspecto comportamental, ¿no es cierto?, entre otros, ¿ya? Esta frase me parece interesante de Farid Kahat para discutirla, ¿no? Hay otras muchas frases que podemos compartir y que ustedes también pueden señalar, ¿no? Ustedes dirán si esta frase es, le darán la connotación que consideren, ¿no? Él dice, Farid Kahat, no sé si lo conocen, ¿no? Es un analista político, internacionalista, muy conocido, ¿no?
Y Farid Cajat dice, yo soy blanco en un país racista, hombre en un país machista, de clase media alta en un país clasista, heterosexual en un país homofóbico, hay un error, y limeño en un país centralista. Como entenderán, nunca he tenido mayores problemas, ¿no? Y aquí abro un poco la reflexión a partir de lo dicho hasta ahora, de esta frase y de nuestras propias experiencias y reflexiones sobre este tema. Voy a seguir avanzando luego, pero sí me parece importante hacer una pequeña pausa para comentar sobre este fenómeno, ¿no es cierto?, que es tan presente en nuestro país, ¿no? Bueno, fenómeno, concepto en realidad como estereotipo, pero esta frase de Farid Cajat que hace más bien referencia a la discriminación y a partir de eso a la exclusión, ¿no es cierto? Comentarios, reflexiones, preguntas. Alessandro, adelante. Sí, justamente es más una duda conceptual. ¿En qué momento un estereotipo pasa a ser prejuicio y en qué momento un prejuicio pasaría discriminación? Tengo entendido, por lo menos ya de conceptos anteriores, experiencias anteriores, que el estereotipo se vuelve prejuicio cuando justamente viene con una carga negativa acerca del individuo y que se convierte en discriminación cuando esta carga ya no solo es un pensamiento, sino que también provoca acciones en contra de este grupo. No sé si estas concepciones que ya poseo anteriormente son las adecuadas o si hay algo más que podría agregar en base a lo que os he explicado. Son las adecuadas y lo has resumido perfectamente, Alessandro, tal cual, ¿no? El estereotipo es la imagen positiva o negativa que se tiene sobre algo o algo. El prejuicio es la carga negativa, ¿no es cierto?, única, la visión únicamente negativa de este colectivo o grupo, ¿no es cierto?, y la discriminación es la acción que se toma a partir de ese prejuicio, o sea, de esa mirada negativa, y por tanto también la discriminación es una acción negativa, excluyente, ¿no es cierto?, agresiva, violenta, como lo queramos calificar, a partir de ello sobre una persona o un colectivo. ¿De acuerdo? Es profesora. Sí, y justamente también tenía una duda pero sobre el tema anterior, no sé si igual la puedo hacer. Sí, claro. Sí, que tiene respecto a qué pasaría si es que justamente los valores culturales, ah, en un grupo hubiera una persona, un grupo de personas que no estuvieran de acuerdo con ese valor cultural, justamente por que en sus valores individual tuvieran uno contrario al de su propia cultura. No sé cómo explicarlo. Usted también mencionó un cuadro donde había valores que están, por decirlo así, en sentido opuesto a otro. Unos que eran más de mantener la tradición, mantener la cultura, y otros de más valorar justamente aspectos ya de libre decisión. Y quería saber si había alguna relación entre esto o cómo sería la dinámica en caso una persona o grupo de personas quiera salirse de los valores, por decirlo así, ya sociales, culturales, en base a sus valores individuales. Gracias, Alessandro. Buena pregunta, ¿no? Ahí veíamos en la teoría de Schwartz sobre los valores, ¿no?, cómo efectivamente se ha identificado que son transculturales, es decir, están presentes en todas las culturas, pero en unas determinados valores priman, ¿no es cierto? Que hay estas tensiones, ¿no es cierto? Pero que para este análisis, esta evaluación, ¿no es cierto?, se saca un promedio macro sobre aquellas tendencias prioritarias. Eso no quiere decir, como tú decías, que dentro de cada grupo no haya otros grupos con otros valores, ¿no? Pero siempre hay una mirada general de conjunto, de colectivo, ¿no es cierto?, que prima. Es decir, nosotros podemos decir que el Perú, ¿no es cierto?, es una sociedad conservadora, ¿no es cierto?, pero eso no quiere decir que no haya grupos mucho más progresistas, ¿no es cierto?, que tratan de cambiar, hacer una movilización al respecto, ¿no es cierto?, y posicionar otros temas, ¿no es cierto? Es decir, los grupos que comparten valores distintos, ¿no es cierto?, también tratarán de, si quieren ponerlo en esos términos, poner su propia agenda, ¿no es cierto? Y habrá ahí una lucha, un compromiso, una tensión al respecto. Pero también puede pasar, y es lo que pasa muchas veces,
que estos grupos o colectivos, ¿no es cierto?, se cansan, ¿no es cierto?, porque ven que estos valores que ellos comparten no tienen cabida también en muchos sentidos, ¿no? Y por un lado, igual que hablando de política, ¿no es cierto?, uno puede hacer oposición, puede cansarse y dejar de participar, ¿no? Decir en política, es decir, ok, me acomodo a lo que hay, esto es, con esto vivo. O también puede haber una movilización social, ¿no? Y con movilización social me refiero a una migración. Si hablamos, por ejemplo, me parece un caso interesante, ¿no? Se hablaba mucho el año pasado, sobre todo a inicios de la pandemia, de esta pérdida de capital social, esta pérdida de valores, de profesionales altamente calificados jóvenes, ¿no es cierto? Sobre todo población, personas, ¿no es cierto?, trans, homosexuales, bisexuales, ¿no es cierto?, que por su identidad o por su orientación sexual, ¿no es cierto?, se ven excluidos de la sociedad peruana, ¿no es cierto?, no encuentran cabida, no encuentran espacio para realizarse, ¿no es cierto?, y finalmente terminan migrando a otras culturas, otros espacios donde sí son reconocidos y valorados, ¿no? Entonces, también producto de estas tensiones culturales hay una movilización, ¿no es cierto? Las migraciones también se dan, entre otras cosas, por ello, no solo por necesidad de sobrevivencia, aunque incluso esto se podría considerar como una necesidad de sobrevivencia en algunos casos, ¿no? O por guerras, o por hambre, ¿no es cierto? Sino porque la propia cultura en la que tú vives, ¿no es cierto?, no te representa o no representa aquellos valores que tú defiendes o quieres para tu vida, ¿no? Entonces allí hay varias posturas, ¿no? Hay varios momentos, es decir, grupos colectivos que se enfrentan y que tratan de adecuar, cambiar, actuar en la sociedad, ¿no es cierto?, de acuerdo a esos valores que estarán en continua tensión, ¿no es cierto?, una acomodación finalmente de esos valores, ¿no es cierto?, o una salida como esta otra que señalo, ¿no? No sé si con eso he aclarado un poco, Alessandro. Sí, profesora, muchas gracias. De nada. Bacán. Sobre los estereotipos, el Perú, los peruanos, ¿alguna reflexión adicional que quieran compartir? Me parece un tema muy interesante. Xiomara. Sí, profesora, justamente como había mencionado sobre la frase de este analista, eh, donde él mencionaba, ¿no?, justamente que el Perú es un país machista, creo que es una de las características más fuertes y eso trae estereotipos bastante fuertes. Justamente, por ejemplo, siempre se suele decir que las mujeres son más emocionales o que son más inestables y por esta razón muchas veces se justifica o que no puedan acceder a cargos de poder o que no deban tomar decisiones o que no deban liderar cosas. Y creo que eso se ve desde cosas pequeñas como la vida cotidiana o quizás la vida laboral, hasta aspectos más grandes, ¿no? Como la misma política peruana o la llegada a cargos de poder. Muchas veces a las mujeres se les señalan este tipo de cosas como que es más emocional, no tiene la estabilidad para tomar decisiones o no va a poder hacerlo por tal cosa. También en el mismo sentido, otro estereotipo es que las mujeres solamente se preocupan o se deberían preocupar por su apariencia física. Y creo que producto de esos ha habido muchos comentarios fuera de lugar. Por ejemplo, bastantes mujeres que están en política donde simplemente les criticaban cómo se vestían, les criticaban su cabello, les criticaban cosas que fueran solamente de ese aspecto y las reducían a eso, ¿no? Porque está el estereotipo de que ellas deben ser reducidas a eso. Entonces me hizo pensar en que sí, verdaderamente somos un país muy machista. Gracias, Xiomara. Buen ejemplo, buena reflexión. Justo yo también estaba pensando cómo los estereotipos repercuten, ¿no es cierto?, en nuestra vida política y en nuestra decisión y elección política, ¿no? Pensaba, a partir de este ejemplo que tú dabas de los estereotipos sobre las mujeres, ¿no es cierto?, que en política afortunadamente creo que están cambiando últimamente, es decir, tenemos una premier, tenemos una presidenta del Congreso, nos gusten o no nos gusten, ¿no es cierto? Eso ya es otro tema, ¿no? Pero el estereotipo
creo que a partir de estas experiencias puede ir cambiando o no, ¿no es cierto? Pero pensaba en cómo en las elecciones, por ejemplo, el estereotipo tiene una carga tan fuerte, ¿no? No solo en las elecciones, sino en el mismo gobierno, ¿no es cierto? En el mismo periodo. Pensaba, por ejemplo, en la figura de Susana Villarán, más allá de todo lo que se ha sabido después, ¿no es cierto? En todo el estereotipo previo, ¿no es cierto?, a su candidatura, ¿no? Y luego cómo cuando fue alcaldesa se le trató, ¿no es cierto?, se informó acerca de ella, ¿no?, cómo se agredió también, cosa que no pasa con otros candidatos, ¿no?, masculinos. También pensaba cómo el estereotipo, ¿no es cierto?, por ejemplo, jugó un rol importante en la elección de Forsyth, ¿no?, como alcalde de La Victoria. Es decir, cómo al parecer, ¿no?, más allá de la propuesta y de la preparación técnica, simplemente por ser joven, blanco, deportista, ¿no es cierto?, y para algunas personas estereotípicamente guapo, ¿no?, y heterosexual, ¿no es cierto?, tiene una carga valorativa positiva a ser considerado, ¿no? Entonces, como también los estereotipos juegan un rol, como también, como decíamos la clase pasada, ¿no es cierto?, el estereotipo, los estereotipos, ¿no es cierto?, sobre el presidente Castillo y lo que él representa, ¿no es cierto?, también tienen un rol en la elección y en la valoración de su mandato, ¿no? Tantos estereotipos positivos como negativos, ¿no es cierto?, y cómo eso también tiene que ver con la identificación, con la creencia, etcétera, ¿no?, que veníamos diciendo. Entonces, bueno, me parece un tema importante para tenerlo en mente, ¿no?, cómo los estereotipos que tenemos sobre determinados colectivos, grupos, juegan un rol importante. Voy a volver a compartir el PPT, pero en cualquier momento si quieren preguntar o compartir una reflexión, bienvenida. Ok. Luego hablaremos un poco más en otras clases sobre racismo y discriminación, ¿no? Y me parece importante explicar cómo son los mecanismos, ¿no?, de activación o de estereotipa, ¿no? Es un proceso, como ven, de múltiples etapas, ¿no?, que se ven influidos, como ya hemos dicho también previamente en otros elementos, ¿no?, como la creencia, en estados afectivos, ¿no es cierto? La emotividad, la emoción, ¿no es cierto?, juegan un papel importante en todas estas dinámicas sociales y relaciones interpersonales, ¿ya? Entonces, en primer lugar, nosotros identificamos una serie de categorías, ¿no es cierto?, y asignamos a una persona dentro de esta categoría, ¿no es cierto? Una vez que esta persona es reconocida como dentro de esta categoría, ¿no es cierto?, que hemos creado, luego vamos a ver un ejemplo concreto, activamos, ¿no es cierto?, los estereotipos, ¿no es cierto?, la imagen mental que se tiene, ¿no es cierto?, sobre esta categoría, ¿ya? Que tiene una serie de características, cargas, ¿no es cierto?, emotivas también, atributos, como dice aquí, ¿no? Una vez que yo primero, entonces, digo, esta persona es gitana, por decirlo, ¿no? Las personas gitanas, activo el estereotipo, tienen estas características, ¿no es cierto? Tal, recuerdo. Entonces, activo el estereotipo gitano. Y luego está la aplicación de este estereotipo, ¿no? Es decir, cómo uso estos conceptos, ¿no es cierto?, al inferirlos, relacionarlos, aplicarlos a esta persona en particular. Entonces si los gitanos son así, esta persona es así, ¿no es cierto? Y luego puede darse o no una corrección del estereotipo a partir de la relación que tenga yo ya de primera mano, ¿no es cierto?, con esta persona o este grupo, ¿no es cierto? Y entonces puedo cuestionar estos estereotipos, es decir, estos atributos atribuidos a esta categoría, ¿no es cierto? Es decir, me doy cuenta que los gitanos no son ladrones, ¿no? Que es una cosa que se encuentra en el imaginario colectivo, ¿no? Y entonces ajusto ese estereotipo, ¿no? E incorporo otro elemento, como por ejemplo, son trabajadores. Porque en mi experiencia, ¿no es cierto?, he comprobado, un poco como decíamos sobre las creencias, ¿no?, que hay que actualizar este estereotipo
a partir de también esta relación con él, con ella, con el grupo, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de una persona rusa, ¿no? Dice, te voy a presentar a Svetlana, una amiga rusa que viene a conocer el Perú. Entonces, primero tú dices, mujer rusa. ¿Cómo es una mujer rusa? ¿No? La mujer rusa tiene estas características, ¿no es cierto? Entonces tú esperas que luego, ¿no es cierto?, esta mujer tenga esas características que has señalado y tienes expectativas y te vas a relacionar con esa persona a partir de este estereotipo, ¿no es cierto? Luego la conoces, ¿no es cierto? Y te das cuenta, por ejemplo, que no es gimnasta, que no tiene 20, 30 años, ¿no es cierto? Que es una señora de 60 años, que es economista, que es bajita y que no cumple con tu estereotipo, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de eso, vas a actualizar o corregir tu estereotipo. Obviamente, no a partir solamente de un encuentro, ¿no es cierto? O de un elemento, sino de varios, ¿no es cierto? Entonces, vas incorporando elementos, actualizando estos atributos, ¿no es cierto?, estas características que tú has asignado a ese estereotipo. Pero vas a seguir teniendo este estereotipo, ¿no? Es decir, vas a seguir teniendo un estereotipo sobre esa categoría o sobre ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque es una forma de economizar, ¿no es cierto?, energía, tiempo, es una forma de vincularnos con el otro, con los otros, con el colectivo. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Adelante si las tienen. Si no, continúo. ¿No? Entonces, como decía, ¿no? Luego que una persona ha sido asignada a una determinada categoría, ¿no? O a varias también puede ser, ¿no? Los estereotipos son activados automáticamente, ¿no? Decíamos, no es un proceso racional, es un proceso muy automático, muy rápido, ¿no es cierto? Justamente porque lo que busca es ahorrar esta energía y facilitarnos nuestra relación con el entorno y nuestra socialización, ¿no? Como decía también, los estados afectivos influyen en este proceso de activación del estereotipo, ¿no es cierto? Y pueden también sesgar, ¿no es cierto? Pero eso es su rol también, esta categorización, ¿no es cierto? Aquí dice también importante, cuando una persona no puede utilizar al máximo sus recursos cognitivos, tiende a activar de manera más rápida los estereotipos, ¿no es cierto? Es decir, cuando estamos cansados, distraídos, ocupados, ¿no es cierto? Con múltiples estímulos, por ejemplo, nuestro proceso de activación del estereotipo será mucho más rápido, mucho más automático, ¿no es cierto? Porque es lo que nos permite seguir funcionando, ¿no? Entonces, la aplicación del estereotipo, ¿no es cierto?, es cómo nosotros hacemos evaluaciones, análisis, juicios, ¿no es cierto?, sobre las personas o colectivos, ¿no es cierto?, a partir de estas preconcepciones, ¿no? Y bueno, eso, básicamente, ¿no? No sé si hasta aquí hay preguntas, también está este video bien interesante que se los voy a dejar para que lo vean opcionalmente, no sé si conocen a esta autora, ¿no? Muy, muy interesante, lo recomiendo, habla también del tema de género, feminismo, discriminación, también es una charla TED pequeña, dinámica, que creo que puede servir para empezar a hablar de este tema de los prejuicios que vamos a ver la próxima clase, ¿no? Pero antes de terminar, yo quería mostrar un video muy breve, segundos, dura, y a partir de eso, si tienen algún comentario o pregunta, sería bienvenido. Han estado particularmente callados hoy día, no sé si es que no les ha interesado mucho la clase, o si están cansados, están en otra, ya me contarán, ya saben que todo feedback es positivo, ¿no? Voy a compartir aquí un video, no sé si ustedes recuerdan, hace 2 o 3 años, me parece, hubo una publicidad de Saga Falabella sobre unos colchones, ¿no? En el que salían 2 roommates, ¿no? Una chica afroperuana, ¿no? Y una chica más bien con rasgos blancos, ¿no es cierto? Blancos de clase media alta, en fin, ¿no? Y hay un diálogo ahí, una intención del comercial que me parece interesante verlo y ver qué reflexiones se nos vienen a partir de ello, ¿no? Y como también la publicidad, los medios de comunicación, como hablábamos el otro día,
juegan un rol importante también en los mensajes que vamos dando. El otro día me dijeron que podía silenciar mi micro y que se escuchaba directamente el video, ¿no? Lo vamos a intentar a ver. Me avisan, por favor, si hay algún problema de audio o de video por el micro, ¿sí? Gracias. Hace poco me mudé con una roommate y fue todo un tema para mí porque tenemos distintas costumbres. Cuando llego a casa me encanta que todo esté ordenado, pero sobre todo amo que mi cama esté limpia y huela bien. Por eso elegí un colchón que haga match con mis gustos. Y lo mejor es que me protege de todo a la hora de dormir. Ah, y otra cosa, no absorbe malos olores. Creo que soy un poco maniática con este tema. Y este es uno de mis secretos, pero no se lo digan a Valeria. Así, a pesar de ser diferentes, Valeria y yo somos súper amigas. De acuerdo. Supongo que ya habían visto... Uy, perdón. Ya. Supongo que ya habían visto este video antes, ¿no? Si no, si es la primera vez que lo ven, ¿qué piensan del video y qué estereotipos creen que existe o que se transmiten a partir de este video? Sí, Xiomara, Ángel y después, ¿qué voy a ver tantas manos levantadas? Xiomara, Ángel y Valeria. Sí, profesora, justamente creo que dentro del video hay una insinuación bastante fuerte a que Valeria, que me parece que es la chica afroperuana, no es limpia o tiene malos olores o es sucia y como que el colchón es la solución a esto. Y en realidad sí se dan cuenta como que presentan una especie de dualidad donde aspectos positivos pertenecen a la otra chica que no sé, no me acuerdo su nombre, pero la chica que es blanca, cosas positivas, que ella es ordenada, le gustan los buenos olores, le gusta la limpieza, y dicen como que la otra chica es todo lo contrario a ella. Entonces le asignan todos esos aspectos negativos y ya lo asocian directamente y ya pues el colchón se presenta como la solución. Pero me parece bastante fuerte que justo eh, es un poco racializado todo este tema, entonces es bastante... No, no, la verdad no había visto el comercial antes, pero sí me llama la atención ese aspecto de presentar dualidad entre prácticamente lo bueno y lo malo. Gracias, Xiomara. Lo particular de este comercial, además que luego fue censurado y retirado, es que la misma agencia de publicidad y la empresa señalaban que era un comercial inclusivo, ¿no? Que justamente estaba luchando contra la discriminación. Allí hay un gran análisis que hacer, lo voy a dejar por si me quiere comentar, pero es bien llamativo y grave, me parece, ¿no? Ángel, perdón, y luego Valeria. Gracias, profesora. Buenos días. Sí, de hecho, sí me acuerdo haber visto este comercial en su entonces. Incluso me acuerdo que hicieron memes respecto al Ku Klux Klan, este grupo extremo racista, ¿no? Y que perseguían a los negros. Y sí, comparto la misma idea que mi compañera, ¿no? Hay dos elementos claros. Esta asignación de características tanto para la chica de tez blanca como la chica de tez morena. Obviamente los aspectos más positivos van para la chica negra, como se puede ver en el comercial, y los aspectos negativos a la chica de tez morena. Y tal vez pueda para algunos parecer no perceptible a primera vista, pero ya hay esta asignación, ¿no? De estas características. Y no solo en este comercial se pueden ver reflejados estos comportamientos, ¿no? Sino en diferentes espacios de la televisión o incluso en el cine. Me gustaría introducir el tema del blackface, ¿no?
en que hay esta caracterización por parte de personas blancas, eh, en que se caracterizan a personas de tez morena, y también el tema de este intercambio, ¿no? En que cuando una persona de tez morena interpreta a una persona de tez blanca, y hay muchas personas, oye, pero si tú criticas de que una persona de tez blanca interpreta a una persona de tez morena, ¿por qué no criticas a una persona de tez morena que interprete a una o una persona de tez blanca? E incluso a nivel internacional también se ha visto esto, ¿no? Justamente en Halloween, eh, el cantante The Weeknd interpretó o se disfrazó de una persona de tez blanca, siendo el moreno, y como que le llovieron muchas críticas, ¿no? Y los comentarios mencionaban, sí, pero eh, las personas de tez blanca no han vivido oprimidas por años, en cambio las personas de tez morena sí, incluso en los espacios de los 80, de los 90, también se hacía esa caracterización burlesca o ofensiva de las personas de tez blanca se disfrazaban de la tez morena para discriminarlos, ¿no? Y es algo que ya está tomando más interés en todos nosotros para poder eliminar estos malos o estereotipos negativos, ¿no? De nuestra sociedad. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ángel. Buen ejemplo, ¿no? Muy vigente ahora con todo el tema de la serie de Guerrero, ¿no? Y quién lo va a interpretar, ¿no? Allí también hay varios factores, ¿no? No solamente que decían, ¿no? Que ellos mismos habían elegido a los actores. En algún momento se dijo, no sé qué tan cierto sea eso o no, pero si lo fuera, entonces también qué autoestima, autoimagen, ¿no? Identificación tienen, por un lado ellos mismos, pero por otro lado también qué imagen de país dan, ¿no? Y qué mensaje dan a otras personas que pueden estar identificadas con ellos, ¿no es cierto? Y cómo ahí se van reforzando prejuicios, estereotipos, discriminaciones, ¿no? Valeria. Sí, profesora, disculpe. Bueno, lo que yo también he estado un poco, o lo que me ha llamado la atención más que nada aquí, es el neuromarketing que se hace, ¿no? En cómo este utiliza, por ejemplo, algunos estereotipos que vendría a ser la tez, que vendría a ser, no sé, su sonrisa o el color de los ojos de la persona, ¿no? Eso es lo que nosotros mayormente como sociedad le llama la atención. Por ejemplo, cuando hacen un comercial, en unas estadísticas salió que mayormente en los comerciales lo hacen mujeres, ¿no? Y mujeres que se podrían decir que son aceptadas por su belleza, que son muy simpáticas, ¿no? Que son de tez blanca, etcétera. Y obviamente ese comercial muestra muchos grados de discriminación, no lo había visto antes, pero me hace también recordar un comercial de Wong, que creo que también fue muy viral, en donde salió una familia que tenía muchos rasgos, como se podría decir, ¿no? De tez blanca, igualmente cabello claro. Entonces, supuestamente eso era la imagen de una familia peruana, ¿no? Que creo que era por Navidad salió eso. Entonces, muchas personas se empezaron a quejar mencionando de que eso no era una familia peruana en sí, ¿no? Mayormente son unas personas mestizas, que son de color un poco más oscuro, ¿no? Con algunos rasgos, entre otros. Entonces, la cuestión está, profesora, en que a mí me interesa mucho esta parte del neuromarketing, y cómo este neuromarketing puede también afectar lo político, ¿no? Un neuromarketing político al momento de las elecciones, por ejemplo. Mayormente en las elecciones, cómo es que las personas que hacen los consultores y todo eso tienen esa elección para hacer las campañas, ¿no? Por ejemplo, las fotografías, colocar así a los... la elección de un fondo de color, la sonrisa, los ojos, todo ello para que los votantes tengan una mayor sensación supuestamente de agrado, pero al mismo tiempo esto también se vuelve un poco discriminatorio. Entonces, eso era lo que más o menos quería preguntar, porque a veces, por ejemplo, en estas partes, cuando se hace neuromarketing así político, se podría decir, hay una estrategia que se hace el hablar mal, ¿no? De un rival, y eso es lo que llama la atención, o sea, quiere que estén especulando de ello, a pesar de que puedan tratar mal o puedan
tener un grado de discriminación. La cuestión está que están hablando de este comercial o que están hablando de este político. Y eso es lo que me interesa o lo que le quería preguntar, profesora. Gracias. Gracias, Valeria. No me quedó muy clara tu pregunta, o sea, sí sé tu interés sobre el tema, ¿no? Pero la pregunta en específico no me quedó muy claro. De hecho, hay múltiples estrategias que también dependen mucho de la cultura y de lo que ese entorno, ¿no es cierto?, valore en ese momento, ¿no? Sí, o sea, qué imagen de candidato, ¿no es cierto?, y qué medio de comunicación y qué forma de comunicar, ¿no es cierto?, prefiere, desea, ¿no es cierto?, los votantes en este caso, ¿no? Sí, profesora, mi pregunta era, por ejemplo, tal como el video se hizo viral por algo negativo, ¿verdad? Al igual que muchos comerciales a veces pasan desapercibido porque, es algo común, ya listo, ¿no? Pero con experiencias o con comentarios negativos, tanto, por ejemplo, en ese comercial que hemos visto como en el comercial que comenté, y esta parte lo llevo a un lado más político, ¿no? Como los políticos que tienen más controversia, que tienen todo ello, todos, no sé, estrategias negativas como insultar al rival o tener no sé, que ellos se crean como Forsyth, ¿no? Que son más claritos, ¿no? Que bien eso tienen experiencias que tratan, por ejemplo, de tratar un poco más discriminatorio y esto hace que se vuelvan más virales, ¿no? Se vuelva más virales el comercial, se vuelva más viral el candidato. Entonces, ¿cómo estas experiencias negativas, porque son negativas, es un grado de discriminación, pueden llegar a hablar más de esa persona y hasta llegarla a colocar en un puesto, en algo más elevado, ¿no? En que todas las personas nos acordemos de esto, nos acordemos, por ejemplo, del comercial de WOW, nos acordemos de este candidato. Entonces, esa era mi pregunta, profesor. Bacán, gracias, Valeria. Por ejemplo, pensaba en el caso de Trump, ¿no? Y todos sus discursos, ¿no? Y lo políticamente incorrecto, ¿no? Violento, pero también con un posicionamiento claro, ¿no? Que también apela a una serie de valores. Entonces yo creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con a quién te estás dirigiendo, cuáles son las características de tus electores, ¿no es cierto? Y qué valoran ellos, ¿no? Más allá del dicho también de... ¿cómo es? Que hablen, con tal de que hablen mal, no importa, ¿no? Es decir, mientras tú estés vigente y te nombren, ¿no es cierto? Lo peor es el olvido más que la sanción, ¿no es cierto? Y ahí entran varios factores también, ¿no? Es decir, como decíamos la semana pasada, estas creencias, estos valores también, ¿no es cierto? Hay elementos, ¿no es cierto?, que son juzgados mucho menos duramente que otros, ¿no? Entonces también creo que hay un juego importante político, que obviamente es una cuerda floja que te puedes quemar, ¿no? Entre qué discursos, ¿no es cierto?, promueves y cuáles no, ¿no? Y creo que también eso está cambiando mucho, es decir, antes había muchos discursos legitimados, ¿no es cierto?, por ejemplo, misóginos, ¿no es cierto?, que recientemente están siendo cuestionados, pero por el contrario hay otros discursos más bien, por ejemplo, xenofóbicos, ¿no es cierto?, que están generando una mayor adhesión justamente por los tiempos de crisis, de polarización, ¿no es cierto? Entonces, claro, como discursos políticamente incorrectos o posturas, ¿no?, violentas, agresivas, que en principio podrían parecer contraproducentes, tienen un efecto positivo, sobre todo en determinados colectivos, ¿no? Lo seguiremos viendo. Buena reflexión, Valeria, gracias. Lo tomaré en cuenta para profundizar en ello en las próximas clases. Alessandro. Sí, profesora. Justamente yo también en su momento vi este comercial, muy sonado por lo menos en mi colegio. Y bueno, en este caso concuerdo con lo que mencionó mi compañera Xiomara, el hecho de que es muy notoria justamente esta carga positiva que se le da a la chica de tez blanca y esta carga de acciones negativas que se le da a a la afroperuana. Entonces, sí recuerdo muy bien este comercial y lo criticado que fue, pero también siento que por lo menos este tema de justamente los estereotipos, la discriminación, está justamente siendo más denunciado actualmente, ya que recuerdo cuando era pequeño, la televisión peruana está infestada de tantos programas como comerciales que se denominaban cómicos, en donde justamente hacían eco a estos estereotipos, no solo a través justamente de los actores, sino también a través de
los mismos nombres, el mismo nombre resaltaba justamente las características de la persona, como el negro mama, creo que era, o la chola, o, o la paisana. Entonces es como que justamente resaltan esas características, además de justamente representarlas de una manera muy exagerada en otros aspectos, de muy alejada realidad en otros, que también justamente la tradición peruana, justo ella misma ha hecho, o por decirlo así, expandido esa cultura de discriminación en torno a lo racista, en torno a lo estereotipal, y que justamente por eso no le estoy dando toda la culpa, pero sí creo que también influyen en justo esto que usted mencionó antes, el tema de cómo cholos, por decirlo así, cholean a cholos, cuando ni siquiera saben en sí la característica de los cholos, y que ellos mismos pueden ser cholos, y que de por sí todos somos cholos. No sé cómo explicarlo bien, pero es justamente esto lo que quiero llegar, el tema de cómo justamente la televisión propaga justamente estas ideas, y que justamente que esto sea sonado es como que una luz, por decirlo así, porque ya se está más notorio y se puede combatir de cierta manera. Y Ujú. bueno, eso quería comentar. Gracias, Alessandro. Sí, ¿no? O sea, los canales de televisión, las producciones nacionales, la prensa ha sido fuertemente prejuiciosa, no estereotípica, sino prejuiciosa y discriminadora, ¿no? Y creo que últimamente, como bien dices, ¿no es cierto?, desde la sociedad civil, pero también desde el Estado, se está empezando a combatir, ¿no? Esta unidad de alerta contra el racismo del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? También el año pasado hubieron varias campañas, voy a buscar los videos para compartírselos, creo que del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, de nos hemos educado mal, ¿no?, que hablaba de diferentes colectivos que han sido comúnmente discriminados y excluidos, ¿no? Entonces también ahí se trata de un cambio de paradigma y una deconstrucción de estos prejuicios, ¿no es cierto?, que creo positivos, pero que aún falta un gran camino, ¿no? Ángel, no sé si te quedaste con la mano levantada o volviste a levantar la mano. No, me olvidé de dejarla. Siento que Ya, bacán. Bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora, vamos a ir cerrando. Uy, nos hemos pasado un montón de la hora, perdonen. Continuamos la próxima semana con prejuicios y ahí podremos profundizar un poco más. Si tienen ejemplos, bienvenidos. Acuérdense que está en esta lectura y este video. Ahora voy a pasar los dos PPTs con Xiomara y seguiremos comentando, ¿no? El ejemplo del fondo y sitio, como decía por ahí Valeria, es un ejemplo bien importante de estereotipia, ¿no? Y de prejuicios que se puede ir analizando también. Genial, pensemos también en los estereotipos y los prejuicios en la política, ¿ya? Para poder seguir conversando sobre eso. Bacán. Entonces, nos vemos el viernes. Cuídense mucho, que estén bien. Chao a todos. Hasta luego.